Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más. Buenos días, buenos días. Buenos días también y bienvenidos o a cualquier hora cuando estén escuchando este mensaje o repitiéndolo a todos los que nos ven en algún medio digital, ya sea escuchando el mensaje o viéndolo desde casa cómodamente en nuestra página web o en YouTube también, que es donde usted puede encontrar todas las series de nuestros mensajes. Y hablando de series, yo vengo a traer la última parte de lo que es la serie que nos ha acompañado durante ya algunos domingos. Exactamente vendría a ser el quinto, porque estamos hablando de la iglesia vuelve a casa. Y son 5 temas, porque son 5 actividades o 5 características que de alguna manera delataban que fue una casa iglesia. Cuando vemos el título de la serie, ¿no?, de la iglesia vuelve a casa, tenemos que ponernos en esta situación que es a donde queremos alentarlos y llevarlos siempre, ¿no? Se refiere a que durante 300 años de cristianismo, de impacto con el reino de Dios en la cultura de aquella época, la cultura ya sea griega, romana, que era lo que imperaba en estos lugares donde fueron fundadas las iglesias en casa, de esa forma, estando en casa, la iglesia impactó e invadió totalmente la cultura y la trastornó, es decir, volvió el mundo patas arriba, lo giró 180 grados y esto fue gracias a la labor óptima de todos esos discípulos cristianos, los primeros discípulos que siempre estuvieron haciendo estas 5 cosas que se les ha venido enseñando durante esta serie. Téngalo en claro, téngalo ahí en su mente, no pierda ese enfoque, porque la iglesia vuelve a casa es, 1, aceptar que eso existió, que eso tiene mucho para enseñarnos. Número 2, también ponernos la mano en el pecho, hacer un acto de contrición ante la sociedad y creo que sí ser portadores de un pedirles perdón a la sociedad por cómo hoy en día estamos llevando la iglesia. Trato yo de no ser muy crítico conmigo mismo, pero es muy bueno hacer autocrítica. He aprendido a hacerla con el tiempo. Mi temperamento es muy optimista, es muy de reír, muy de hacer alegrar a la gente, pero también he aprendido a equilibrar y creo que la iglesia hoy en día tiene que hacer mucha autocrítica porque nosotros hemos vivido una gran tragedia y la tragedia ha sido que después de esos 300 años la iglesia abandonó las casas y se volvió algo más de Estado, se volvió más un instrumento para de alguna manera convencer que dentro de un territorio había cierto orden, cierta bondad. Es decir, en vez de el cristianismo cambiar las cosas, el cristianismo pasó a ser cambiado convenientemente por una figura Estado. Lo volvió una institución, lo volvió una situación de jerarquías, de manera que estos 5 aspectos se comenzaron a convertir en un ritual religioso y perdieron esa esencia de comunidad. ¿Puede repetir conmigo la palabra comunidad? Dígala, comunidad. En casa, comunidad, si quiere escríbala y háganos saber qué está viendo ahí. Diga una vez más, comunidad. Dígale que está a su lado, somos una comunidad. Entonces, mientras yo voy a tocar esta última parte de estos 5 aspectos, voy a hablar del quinto de ellos, un poquito recalcarles lo que han recibido. Usted ha escuchado aquí sobre qué es la enseñanza de los apóstoles, principios, cómo aplicar hoy en día las enseñanzas cristianas. Lo tiene ahí, busque esos mensajes para que entienda que el propósito de nosotros ir a la enseñanza apostólica no es ver cuál es la iglesia que más te da mensajes bonitos, sino darte una aplicación. Cualquiera te puede motivar, pero darte aplicaciones claras de lo que dice la palabra de Dios, pocas iglesias se atreven. Porque hablar de aplicaciones no es tan bueno hoy en día. Hay que hablar de motivación, hay que hablar de hacerte feliz, de contentarte, de desconectarte, pero está pasando algo muy extraño y es que la realidad nos está aplastando y está cada vez más fuerte, y eso que yo soy el optimista del grupo, por si acaso. Pero está tan fuerte, la realidad nos está aplastando y nos está haciendo entender que de la misma manera aplastaba a la gente que eran los primeros cristianos. Y hay que ir descubriendo qué es lo que ellos tuvieron diferente a mí con respecto a la fe para soportar.
Y ahí es donde entramos con esta serie. Esta serie es para que usted entienda por qué soportaron durante 300 años, a pesar de persecuciones, a pesar de pestes, a pesar de pandemias, a pesar de traiciones, a pesar de muchas cosas que hoy día, delincuencia, violencia, ellos se mantuvieron firmes y no dejaron que el aplastante sistema de esta sociedad pudiese hundir su fe. Eso le anima un poco, sí, le hace sentir como que esta serie puede hacer algo en su vida. Déjeme ver con su mano si es así, si cree que es algo que suma, porque esa es la sana intención. Recordar y hacer el mea culpa y decir qué tragedia, dejamos que la fe, que la iglesia salga de las casas, se volvió algo institucional y cosas como la enseñanza apostólica se volvieron más rituales religiosos que encontrar cosas comunes y aplicables entre nosotros. Cuando estamos en una casa iglesia, que es a donde vamos a llegar, después de este tema, arranca toda una situación de casas iglesias donde usted tiene que estar ahí pilas y decir, yo quiero permearme, quiero ser invadido por esta cultura que resistió 300 años. Quiero esta cultura que no dependía de un gobierno, de un Estado, de un partido político para estar bien. Hoy parece que nos tenemos que poner a la derecha o a la izquierda para sobrevivir. Y eso es lo que está viviendo la mayoría de empresarios. Por eso se voltean de un lado al otro, calculan. Los políticos y sus cosas calculan también. Nadie está queriendo servirte en realidad. Están queriendo sobrevivir en este sistema. Y tú no puedes vivir un cristianismo de sobrevivencia. Tú tienes que vivir un cristianismo que va más allá de lo que te pueda pasar, más allá de la muerte que puede ser tan aterradora, tan la violencia. Tú tienes que vivir un cristianismo que lo ha soportado todo y tienes pruebas para vivirlo. ¿Cuántos se animan? Dan un fuerte aplauso y dicen, yo puedo vivir esa fe. Yo puedo. Ya deben acabarse esos tiempos de, pero es que esto tiene que haber pasado en tu mesa y hasta ahí puedo llegar porque luego nunca me van a hablar en mi familia. Pero seguramente en tu mesa pasó alguna vez de, hoy no tenemos que criticar a tal persona porque tal familiar ha conseguido un trabajo en una entidad, en un municipio, en un congreso, en un ministerio y nadie puede hablar en la mesa algo malo y todos somos de esa tendencia mientras duren los trabajos. ¿Le ha pasado? Ay, nadie dice sí, pero veo unas sonrisas como, sí, hermano, yo he hecho callar a alguien para que no hable de mucho, porque ahí viene la persona que me puede palanquear con un trabajo. El sistema aprieta, pero yo le llamo a vivir una vida de fe. Y perdón, pero yo escuché quien dijo miedo y la hice mía esa canción durante toda la adoración. Porque lo que voy a compartir quizás es para que me deje de querer o sea un bombazo muy chévere para su vida o realmente diga es lo que necesitaba escuchar. Así que sea como sea, el punto es que si una de esas cosas ocasiones, porque dije bien el mensaje, ¿no? Entonces la enseñanza apostólica se volvió algo ritualista, se volvió algo que incluso en algunos países tiene que ser acomodado a la cuestión de gobierno. Quienes no hacen eso terminan en persecución. Vaya y vea lo que pasa en países como en China, por ponerle algún ejemplo. El partimiento del pan se volvió algo ritual, se volvió algo de solo las personas que han hecho esto pueden participar y hemos ido aprendiendo cómo la cena en cambio es una invitación para todos. El partir el pan, el partimiento del pan es una oportunidad de presentar a Cristo a las personas que vienen a nuestra casa iglesia. Ya estamos dejando atrás eso de pónganse de pie solo los que, y quizás lo ha vivido y eso realmente es ritualismo, es una puerta cerrada para muchas personas. Nosotros estamos abriendo la puerta que Cristo abrió y eso va a ser muy polémico. Usted pensó que el 2020 ya era polémico o era difícil, que el 2021 era... Bueno, la Iglesia Alianza San Borondón se ha sumado a una de esas partes de su año para vivir cosas interesantes, así que agárrese el cinturón. ¿Qué más? La comunión unos con otros. Es impresionante cómo a veces solo compartimos cuando un tema de un clérigo o de un líder de un grupo en una casa termina de hablar y ahí recién se puede compartir. ¿Qué hay de esos momentos en que todos podemos preguntar, tener una opinión, sacar una conclusión, decir de frente en una casa iglesia? A mí se me hace difícil esto, porque estoy afrontando esto, porque todo el mundo, y me incluyo, tenemos que venir a veces con caretas para poder seguir de alguna manera estando en un grupo. Y cuando hablamos de comunidad es tratar de derribar esas caretas y comenzar a tener casas, iglesias, grupos de comunión donde tú puedas ser tú con tus fallas, con tus errores y con las pruebas que estás pasando.
con lo difícil que es este mundo aplastante. Imagínate vivir algo así, hacia allá vamos. También se nos enseñó sobre la oración, no sé si pudieron estar aquí en los servicios del domingo anterior, pero pasaron cosas muy bonitas. Yo decidí ser un espectador, no fui partícipe, porque estaba asombrado de lo que estaba pasando y ver que uno puede realmente no ser tan ceremonioso en su oración, porque no sé si a usted le ha pasado, pero yo sí soy de los que les gusta, actualmente tengo una casa iglesia con chicos universitarios y de una le digo a cualquiera que entre ahí, ora tú vas a ser el que oras y Jesucristo, María y José y todos los pastores y el pesebre juntos, pero yo nunca he hecho eso y me da miedo cómo orar y lánzate, así digas, quiero comer rápido, amén, no importa, eres tú. Y vaya que a veces cuando uno tiene hambre adora las oraciones cortas, ¿no? No esas de que un poco más invocan la venida del Señor o duran hasta que venga el Señor. Porque uno tiene hambre, en comunidad tiene hambre. Uno cambia, cuando se hace cristiano, cambia las adicciones de las drogas, el alcohol por la comida. Ya, eso pasa con los cristianos, cambia. No, mentira, mal chiste, no sé si eso le gustó a alguien, lo siento, pero yo lo lancé. Y ahí está, a ver, un aplauso al Señor, si quiere darle un aplauso al Señor. Pero yo le voy a hablar, la última característica, mencioné las 4, tengo entendido así, y la última que voy a hablarles es de la ayuda de los necesitados. Usted tiene que entender que la enseñanza apostólica, el partimiento del pan, el hacer comunidad, el orar unos por otros y el ayudar a los necesitados fueron los 5 componentes, las 5 características para cambiar el mundo. Usted no necesita más. Usted no necesita cursos de 4 años, benditos los que quieren prepararse, pero no los necesita para cambiar el mundo. No necesita saberse todos los versículos, porque si usted quiere competir contra los de Oanza, va a perder. Pero usted no necesita eso para cambiar el mundo, necesita ser parte de la dinámica de una casa iglesia. Este tema termina y empiezan las casas de iglesia. Y hágalo desde su corazón, no espere instrucciones, no espere aquí información, hostigue, muévase, diga ¿cómo puedo ser parte? Ese es otro tema. Yo le voy a hablar de la ayuda a los necesitados y debemos entender que cuando hablamos de la ayuda a los necesitados estamos dejando atrás todo lo que la cultura occidental nos ha enseñado en el campo de las finanzas. Esto es tema finanzas y por eso yo dije me va a odiar o me va a querer o algo va a pasar. Pero cuando uno habla de finanzas, tranquilo, no voy a pedir ninguna ofrenda ni ninguna dádiva en este instante, su bolsillo está seguro, está tranquilo, ¿ya? No va a pasar eso. Pero cuando uno habla de finanzas, tiene mucho que ver con el ego, tiene mucho que ver con prejuicios, tiene que ver mucho con cosas que hemos visto en nuestro hogar. Hay algo que se llama inteligencia financiera, hay hogares que te han encerrado de una manera en que tú no sales adelante y no, porque has visto eso, has visto cosas y has visto de repente mentores o cosas que te ayudan a ir un poco más allá. De eso no va el tema, pero sí decirte que es un tema muy difícil, es un tema muy, muy fino. Pero recuerda esto, aquí hay algo muy importante. La cultura de este mundo, y esto lo tiene que dejar grabado en su mente, promueve a las riquezas como un medidor de éxito o fracaso. ¿Miento o digo la verdad? Es total así. Si tú tienes dinero, eres exitoso. Si no tienes dinero, eres un fracaso. ¿Qué más? De manera que por proponer eso, hoy en día las finanzas son un medidor del valor de una persona. Cosas que callamos los hombres, o por decirlo así, sí, hay un programa, cosas que callan las mujeres, ¿no? Cosas que callamos los hombres, pero usted no sabe la crisis y los hombres que están aquí sentados, lo que contáramos con respecto a medir nuestro valor, nuestra valía, por la provisión que traemos, por el trabajo que conseguimos. Si estamos hablando hoy en día de un sistema opresor, ya cuando hablan las mujeres hoy en día del sistema opresivo, converse con los hombres y una de las cosas opresivas del sistema actual es el valor que nos damos nosotros. No entiendo por qué, pero parece que es lo que vimos toda la vida y no mienta, hombre, esté conmigo. Seguro que va a sentir un abrazo mientras hablamos de esto. Pero ¿cuánto hacemos que nuestro valor sean las riquezas? Lo que ganamos, lo que tenemos. ¿Cuántas crisis sufren a veces ciertos hogares porque la mujer gana más y el hombre gana menos?
cuán difícil a veces es contar en fin de año las cosas que has logrado financieramente porque la de un primo o la de un hermano es mayor que la tuya. Y están esas presiones, me encanta. Todos están haciendo caras así como, yo estaba ahí. A mí me han oprimido igual. Es que se van a dar cuenta que voy a la Navidad con la misma ropa de hace 3 años. La opresión que sufren las mujeres del armario, ¿no? ¿Ya? O sea, los hombres empezamos compartiendo un cuarto del entero y las mujeres tienen 3 cuartos y poco a poco nos cambian al cuarto de los niños. Y la ropa del hombre pasa en unos armadores por allá porque algo se están riendo las mujeres, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, vale hablarlo así, con alegría, con chistes, pero entienda algo. El mundo, lo que invadió la iglesia, en vez de la iglesia invadir, la iglesia fue invadido por esto y hoy estamos invadidos de esto cuando venimos a las iglesias. Medimos muchas veces cuán Dios es real por las finanzas e incluso uno de los temas más en boga del neopentecostalismo o de estas iglesias que quieren llenarse es hablarte de eso, de cuán Dios es real si tú tienes dinero. Y picamos el anzuelo porque es el mismo cambio. El mundo te habla de cuánto vales tú por tu dinero, pero los que son supuestamente buenos pastores te hablan de cuán real es tu Dios por cuánto te bendice. ¿Lo ha vivido o no? ¿Estoy solo? ¿No? Diga sí. Sí. De manera que a veces, según lo que tú das, piensas que Dios va a responder. Ya vamos a ver cosas, ¿no? Pero espero que le esté gustando la conversación que estamos teniendo, porque cuando alguien está callado del otro lado es porque dice, Dios mío, por fin alguien lo dijo. Por fin alguien está conversando de esto. Seguramente le han conversado de antes, pero estamos en este punto. Venga, siga conmigo. Entonces, contrasta esto con lo que enseñaba la Casa Iglesia. La Casa Iglesia en el ámbito financiero destacaba las finanzas moviéndose en la comunidad, no moviéndose hacia ti mismo. No como un medidor de cuánto tú vales, sino entendiendo que si tienes finanzas, necesitas una comunidad para que esas se muevan y se compartan entre esa comunidad. Sigo adelante. El apóstol Pablo nos deja mucha evidencia en el Nuevo Testamento con respecto a cómo era la manera correcta de pensar con respecto a las finanzas, a las posesiones en el Nuevo Testamento. Tanto él dándole mensajes a sus colaboradores, como también dándole mensajes a las iglesias que habían plantado. Entre esas iglesias donde se había plantado el mensaje del cristianismo a través del apóstol Pablo, nosotros podemos destacar que la ayuda a los necesitados tenía el objetivo de promover las siguientes cosas. Aparecen ahora en pantalla. Número 1, el que existan finanzas, el que existan riquezas, el que existan posesiones en tu vida, tiene como objetivo el que tú seas parte de promover la misión que es ser un cristiano aquí en la tierra. ¿Amén o no amén? ¿Está conmigo? ¿Lo tiene claro? Ok, cuando hablo yo de misión es expandir nuestra visión del éxito personal a tener un significado. Diga conmigo, quiero tener significado. Hay algo clave ahí en las finanzas. Hay un mundo que te promueve, las finanzas son las puertas al éxito. Es la puerta al éxito, perdón. Pero cuando hablamos de la fe y en las casas e iglesias se entiende que las finanzas son una oportunidad para participar de una misión que me va a dar un significado. ¿Está conmigo? Lo segundo que se buscaba promover con la existencia de las finanzas en tu vida es el ser partícipe de las colectas. Diga conmigo, colectas. Con estas colectas lo que se buscaba era que tú realmente participases en una ayuda, no un evento. Ya vamos a ver de qué va eso cuando hablamos de las colectas. Recuerde que estamos tratando de que el ayudar a los necesitados no sea un ritual religioso o un evento, sino que sea algo de la vida misma, que salga de estas 4 paredes y que la iglesia vuelva a las casas. Lo segundo que se promovía con la ayuda a los necesitados era la generosidad. Diga conmigo, ser generoso me libra de ser orgulloso. Pablo sabía y hasta nos dice que el Señor dijo, mejor es
que los escuchen en la casa. Mejor es dar que recibir. Dar que recibir. Permítame hacer algo que luego me van a retar cuando termine el mensaje, y es porque mis llaves seguramente se ven hasta sus casas. Ya no se ven aquí, ya están en los bolsillos. Mejor es dar que recibir. Y cuando hablamos de la generosidad, el mejor es dar que recibir es un antídoto contra un orgullo que yo me he ido formando porque desde pequeño la televisión, las telenovelas, es que no hay nada más hermoso como cuando Thalía pasaba de pobre a rica. Es que yo quiero que eso me pase. Y tantas, no sé, ahora son libanesas, son turcas, el caramán, unas cosas así que yo no sé qué es que están dando, ¿no? Pero yo me quedé hasta las brasileras y hasta ahí llegué. Y me gustaban las brasileras porque no era de plata, sino de bailar. O sea, si tú bailabas, la vida estaba bien, no es que importaba la plata, ¿no? Bueno, va con mi personalidad. ¿Ya? Pero, vuelvo y repito, usted ha sido inducido con mucho de esto, de amasar en vez de ser generoso. Y tiene que entender que si hoy su mejor es dar que recibir, es participar del diezmo y la ofrenda, usted y yo debemos llamarnos a nosotros mismos personas mediocres. Si nuestro techo de generosidad es el 10%, debemos ser las personas más chiquitas del mundo en el corazón. Hola. Somos chiquitos si somos el 10%. El 10% es solo el inicio, pero otro tema, yo sigo acá. Porque muchas veces es tema excusa, pero eso ya lo ha hablado Andrés en algunas prédicas, busque sobre eso de por qué el 10 es un mal techo cuando se trata de generosidad. Pero la generosidad es un antídoto contra el ego. Y el último punto que promueve la ayuda a los necesitados es la expansión del Evangelio. Diga conmigo, expansión del Evangelio. Y la idea con la expansión del Evangelio es entender que el mundo te ha dicho que lo mejor que tú puedes dejar como herencia es dinero. No puede ser que nuestro significado de herencia sea finanzas, dinero, posesiones. Hay algo más allá y es la expansión del Evangelio. Cuando hablamos de la misión, empiezo a cada uno de estos puntos: misión, colecta, generosidad, expansión del Evangelio. Quiero regalarte esta frase de John Maxwell que va a aparecer aquí cuando hablamos sobre la misión. Me encanta. Si participas de un juego finito, hallarás éxito. Pero si participas de un juego infinito, ¿qué dice ahí? Hallarás significado. Grábesela. Porque lo que el mundo nos propone con su tendencia es un juego finito. Dice que el fin de tu vida es el éxito. Pero lo que Dios nos propone al ayudar a los necesitados es participar de un juego infinito. Un juego que va más allá del tiempo que tú dures aquí en la tierra. Cuando tú ayudas a los necesitados y entiendes que tus posesiones son de Dios, entiendes que vas a jugar un juego infinito y tú vas a encontrar algo mejor que el éxito aquí en la tierra. Y más bien vas a encontrar ¿un qué? Un significado. Esta frase me encanta porque, una vez más, la ayuda a los necesitados es un juego infinito. La cultura de hoy te promueve, recuerda, la participación de un juego finito. Es decir, el resultado es el éxito. Y voy a ser un poco polémico con mi ejemplo. Esto es éxito. Listo, recojamos diezmos y ofrendas. Yo ya dije en una prédica anterior, nadie me cascareó, no sé por qué, o al menos nadie me escribió por eso, pero yo dije que una de las cosas más feas de esto de los diezmos y ofrendas pasen al frente es que hay gente que se queda sentada y por ende es la evidencia de que les está yendo súper mal. Y lo turro es que queda en evidencia que la persona no le está yendo bien y nadie se acercó a preguntarle por qué no te está yendo bien, sino que simplemente fue como no cumplí la tarea y hoy domingo quedé como el que no hizo los deberes. ¿Entiende lo que quiero decir? Esa fue la expresión. Gracias a Dios no lo tuve que aclarar, pero si no sabe cuándo lo dije, busque los mensajes que he compartido y polemice conmigo si quiere. Pero al punto de decirle esto, das diezmo y ofrenda, eres parte de un ritual,
donde se tienen que parar la gente que tiene para dar. Por ende me paré, el mundo me vio, la gente entiende que estoy bien y que tengo éxito. Al ser un ritual hay una tragedia más, no es relacional, porque yo estoy dando algo que no sé a veces a dónde va a llegar y no estoy aludiendo con esto un comentario de que la plata se va por ahí. Estoy diciendo nunca voy a conocer a la persona a la cual le llegó la ayuda, estando en este ambiente, pero si estoy en una casa iglesia voy a conocer las necesidades de primera mano y a las personas que voy a ayudar. ¿Comprende lo que quiero decir? ¿Se entiende? Entonces sigo. El enfoque de este ritual es netamente individual y nada relacional. Y actualmente, de paso, se suma el ego del hombre a decir que Dios tiene que transar con él. Si yo doy esto, Dios me tiene que dar esto. Si yo doy esto, Dios he sellado esto y tú me tienes que responder. Por lo cual vivimos un ambiente de comprar milagros hoy en día y se fue todo lo que era comunidad. Pasó a ser un ritual egocéntrico donde yo vengo a ganar porque Dios tiene que servirme a mí. Así es, turrísimo, como dice el bebé acá. No puede ser que haya pasado eso. ¿Cuándo nos convertimos en un imperio de egos que vienen aquí a decirle al mundo que Dios es real si te bendice económicamente? Y en ningún momento me ha escuchado decir que usted no puede prosperar. Lo que estoy diciendo es paremos con el ego y vuelva a la iglesia, a las casas, donde nosotros participamos de conocer a gente que queremos ayudar porque los amamos, sabemos qué están pasando y podemos ser una respuesta para ellos. ¿Amén o no amén? Si es así, denle un aplauso al Señor. Y motívese a eso, ábrase a eso, expándase a eso. Necesitamos entender esto porque 1 Timoteo 6, capítulo 6, versos 7 al 10 nos dejó claramente Pablo esta enseñanza. Nos dice lo siguiente: porque nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos. ¿Qué hace amasando? ¿Qué hace tan estresado por tener tanto? No estoy diciendo que no prospere. Sigo. Nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, ¿qué dice la palabra ahí? Contentémonos. Dile al que está a tu lado, conténtate. Al menos tienes ropa vieja. No, mentira, eso no. Sí, te vi con la misma ropa hace 3 domingos. Esa es tu ropa de culto, ¿verdad? Yo he predicado con esta misma camisa hace 2 servicios más. Puede buscarlo, no tengo ningún problema. Estoy contento con lo que tengo. Porque hay gente que no tiene ni para vestirse. Pero queremos más. Sigo, verso 9. Los que quieren enriquecerse, ojo, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor, ¿a quién? El dinero es la raíz de todas las clases de males. Y estos males también caen los que juegan al evangelio de la prosperidad. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado, ¿qué dice ahí? Muchísimos sinsabores. No es buen negocio jugar al Dios dador, porque tu corazón termina triste en algún momento. Si tú crees que por cuántas finanzas tengas Dios es real, vas a tener algún problema. Sigamos. Una vez más, no he dicho no prospere. Vaya, prospere, crezca, gane. Pero entienda que Dios le ha dado riquezas. ¿Para qué? Para ser parte de una misión, primeramente. La cultura actual nos tiene invadidos de la importancia personal y no colectiva, tu misión personal, de nuestra seguridad en estas cosas de la vida y del valor del legado o de la herencia en términos de finanzas. Se han inventado ideas increíbles. Tenemos hoy en día inversiones a futuro, tenemos seguros de vida, tenemos jubilaciones. Por si acaso, no estoy diciendo que no invierta en ninguna de esas cosas, está muy bien. Yo no creía en los seguros hasta que me casé con una persona que cree en los seguros y me da mucha alegría estar asegurado. Créame. No sé qué tenía en la cabeza cuando no estaba asegurado o no tenía un huequito. Mi suegro vende huequitos, ¿no?, en el cementerio. Entonces, Dios quería que esté bien. Eso es una buena cultura, pero el punto es, a veces creemos que es solo eso.
y que si ya tienes eso, hay éxito. El éxito se renueva todos los días para convertirse en significado. Todos los días nuestras finanzas pueden llegar a algo mejor y no solo en nosotros mismos. Amén. Llegó la pandemia y la pandemia se burló de tu seguro de vida. La pandemia se burló de tu jubilación porque se tardó más debido a la crisis en la que entramos y la que vamos a seguir viviendo probablemente hasta el 2030. Tendría que llover dinero para que el Seguro Social de Ecuador funcione. Y no pasan esos fenómenos, créame. ¿Ya? No sé si alguien trabaja en el Seguro Social. Hermano, no quise estar en contra de tu institución. Sigue trabajando con mucho ahínco en lo que haces. Este es un mundo lleno de hurtos, pestes, corrupción, inflación. Todo eso tiene lugar aquí. Muchos de los que van a la cama ricos también resulta que a veces se despiertan pobres o toda esa riqueza no lo pudieron disfrutar porque murieron en el momento que la alcanzaron. La vida es así y no la podemos controlar y no tienes por qué poner en las finanzas ese medidor de éxito. El éxito no se alcanza en estas situaciones. Hubiera sido importante que cuando llegue la pandemia tú hubieras estado en un juego infinito adquiriendo significado. Al ser parte de una comunidad, lo que no pudo tu seguro de vida, quizás lo hacía tu casa iglesia. Lo que no pudo tu jefe al pagarte un sueldo, porque no le alcanzó, sí pudiera haberlo hecho tu casa iglesia. Pero preferiste estar solo, porque eso es lo que te enseñó la religión. Que Dios trabaja solo para ti y no para una comunidad. Hubiéramos estado en un juego infinito y muchos de nosotros hubiéramos estado con mejor cobertura. Yo he pastoreado gente durante 5 años y te puedo decir de corazón y sin sacar nada mal, ninguno me llamó durante la pandemia. Porque no tenía un lugar para figurar o decir un mensaje que me tenga en boga en sus mentes. Me encanta compartir esto con universitarios porque los universitarios están creyendo conmigo que nos estamos preparando para la siguiente pandemia. Hay mucha gente optimista y entiendo su optimismo. Yo tampoco quiero que venga esta tontera de nuevo. Yo ya quiero que se acabe. Pero por lo visto cada vez la vida me está enseñando que no tengo control de nada y que tenemos que entrar al juego infinito para confiar totalmente en Dios y dejarnos ya de tanto éxito terrenal. El obtener significado solo nos va a suceder cuando participamos de un juego infinito. Al ser parte de una misión, vamos más allá de uno mismo. Somos parte de una comunidad, por lo cual el consejo sigue siendo regresemos a las casas y en ellas entender que nuestras finanzas van a participar de una misión viva, de una misión entendida y de una misión que nos va a alegrar más allá de un ritual de domingo a domingo. Pasemos de una posición de independencia a una posición de interdependencia unos con otros y haga suya la frase que aparece aquí en pantalla para cerrar el tema de la misión. Ayudar a las personas, a los necesitados, es pasar de una misión personal a una misión global. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pablo dijo, vamos a promover la misión con nuestras finanzas, guárdeselo en el corazón, usted puede ir más allá de usted. Sigo con lo siguiente, al hablar de la colecta, toco de nuevo el tema de la tragedia que es que a veces nuestra colecta solo sea el participar de un ritual que se llama el diezmo o la ofrenda. O de tantas creatividades que mete el neopentecostalismo, siembra, cosecha, vendimia y la lluvia tardía, primicias y las que vienen y las que vendrán y todas y las que se ingenian porque tienen que sobrevivir para sostener un show. Aquí nosotros nos estamos desnudando y diciendo, venga, seamos sinceros, paremos de eso porque la próxima pandemia va a cerrar todos los shows y no podemos seguir funcionando así. Tenemos que volver a las casas. Espero que mi sinceridad le esté aportando a su vida. He jugado el juego pastoral, por decirlo en una expresión de entenderlo, durante 5 años y solo encuentro nuevos desafíos y ninguna comodidad en decir esto es lo que vale o no. Pero creo y entiendo que volver a donde estaban los primeros discípulos es lo mejor que nos puede pasar hoy en día, se lo digo de corazón. La interdependencia y amor de unos por otros fue lo que sorprendió a Roma, fue lo que sorprendió a los griegos, fue lo que sorprendió a los paganos, ayudando a convertir a algunos de ellos a Cristo. El testimonio de amor entre cristianos, ayudándose unos a otros, según muchos historiadores, es la causa importante por la cual la expansión del cristianismo se dio. Junto con eso fue que perseguido que había y caía en la cárcel tenía que comer.
Perseguido que caía en la cárcel, tenía gente que lo cuidaba. Pablo es vivo ejemplo de ello. Vea las cartas de Pablo y Pablo dice, cuando estuve en prisión tuve colaboradores que me cuidaron. ¿Alguien quisiera un colaborador si cae en prisión aquí? Primero que no quiero que caiga en prisión, ¿verdad? Nadie quiere caer en prisión. Pero sí le gustaría a alguien que se acordase de usted, estoy seguro que sí. Lo que era la comunidad, ayudar a los necesitados, se volvió una actividad religiosa más. La colecta se volvió una actividad religiosa en vez de ser algo de un grupo que se amaba y se quería y que estaban juntos. Después de que se volvió un ritual religioso, se volvió una burocracia, es decir, más lejos del prójimo, más lejos de los unos a otros, más cercano más bien a una institución o una tradición. Es de por sí conocido que a veces para que una ayuda llegue en una iglesia de paso tiene que pasar por una junta de personas que han sido escogidas que tienen que debatir tu tema probablemente durante meses para ver si te pueden ayudar y de paso si alguien decide ayudarte te encuentras a veces con presupuestos que ya han sido toda la vida concebidos así, donde primero son los gastos administrativos, los gastos de material, los gastos de este lugar, los gastos pastorales y al último si a lo mejor algo queda por ahí anda tu ayuda. No podemos seguir así. Nuestra expresión de amor grande a través de las finanzas no puede seguir dependiendo de un sistema. Es urgente que volvamos a las casas. Por lo cual, entienda esto con respecto cuando hablo de que Pablo promovía las colectas. Quería enseñarnos lo siguiente. Ayudar a los necesitados no es un ritual. ¿Y qué dice ahí? No es un ritual, un acto ritual y público. Más bien, ayudar a los necesitados es un acto de amor y en familia. Diga conmigo, familia. Necesito una familia. Eso es lo que pasa en las casas iglesias. En nuestra cultura occidental, la mayoría de ustedes han aprendido que a la iglesia se va solo los domingos, por ende participan de ser colaboradores o participan de ayudar a los demás solo un domingo. Y la iglesia es mucho más. La iglesia es ser parte de una familia, es dar muestras de amor visible y de unidad entre todos los que formamos una masa de creyentes. Y por eso hablamos de las casas iglesias. En una iglesia, en una casa iglesia, usted conocerá este acto de amor de hacer colectas y ayudar a los demás, y que no tiene que ver con un mandato, va a dejar de ser una obligación o una imposición. O tampoco hacer el típico fondo común, es simplemente si yo pertenezco a una casa iglesia, a una familia de familias, yo siempre voy a estar guardando algo para cuando se necesite de mí. Y cuando las iglesias casa arranquen y lleguen incluso a lugares más allá, vamos a ver cómo no solo ayudamos a los que conocemos, sino que por otros que hacen lo que hacemos, vamos a conocer situaciones de otros lados y podemos llegar allá. Imagínese la iglesia de San Borondón, las casas iglesias de San Borondón ayudando a las casas iglesias de Durán donde es difícil conseguir agua. Y se armó una colecta para llevarles agua, para que tengan agua potable y tengan esperanza por una semana o 2 semanas o algo más. Imagínese lograr cosas así, eso solo lo haría, no en un lugar así, en una liturgia o en una tradición, sino volviendo a las casas donde conocemos la necesidad de mano y nos amamos unos a otros. Pablo nos dio esta recomendación en 2 Corintios 9:7. Nos dijo así, cada uno debe dar según lo que haya, ¿qué dice ahí? Decidido en su corazón, no de mala ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Todos los días usted y yo tenemos que apartar algo con alegría. La Biblia es clara y dice, prepárense porque los días son malos. Y si hoy tienes cordura y no te están pasando cosas malas, te puedo decir, ese es el momento para guardar algo. Porque cuando viene el día malo, tú solo piensas en ¿quién? En ti, en sobrevivir. Escúchate ya, conócete ya. Acuérdate que en la pandemia quizás no buscaste a nadie porque solo dependías de ti mismo y tenemos que dejar de depender de nosotros mismos. Tenemos que tener ayuda, tenemos que tener gente que nos quiera, que nos conciba como somos, que nos advierta incluso las situaciones y podamos conversar y conocer más allá de nuestra pequeña burbuja. Para eso está la casa iglesia, y no solo para recibir ayuda, sino también para ayudar a otros. Recuerda ese consejo de Pablo, nunca des de mala gana, nunca des de obligación, nunca des porque todo el mundo está dando y a ti no te quedó de otra, y gracias a Dios guardaste el sueldo de 25 centavos que tenías de la compra que hiciste por ahí. Gracias a Dios encontré un almuerzo de 1.75 y me sobraron 25 centavos.
No puede ser así, puede ser algo que tú guardes normalmente y que no te coja ninguna situación de imprevisto, sino que tú tienes una cultura de ser generoso. Por eso hablo ahora de la generosidad. Y 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17 al 19, nos deja algo claro de lo que era voltear el sistema y hablar de generosidad y cuán bien hace la generosidad al corazón. Mire lo que dice ahí. A los ricos de este mundo, consejo de Pablo hacia su colaborador Timoteo, y quien Timoteo lo cuenta en las casas iglesias, a los ricos de este mundo mándeles que no sean, ¿qué cosa? Arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas. Ay, es que yo estoy muy asegurado. No seas arrogante, hay algo más. Ya, estas riquezas son inseguras. Pongan su confianza, sino en ¿quién? En Dios, que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Cuando ese versículo nos habla ahí, nos está diciendo, los estoy invitando no a tener éxito, sino a tener significado. Porque cuando tú das sin esperar nada a cambio, créeme, alguien se va a acordar de ti. Alguien va a usar Dios para bendecirte y ayudarte en una situación. Pero no pongamos a Dios a tanta estadística ínfima. Cuando tú solo perteneces a un ritual, es súper chiquita la estadística de que alguien pueda conocer el caso que tú estás viviendo. Pero si eres parte de una familia de familias, de una casa, iglesia, tu caso puede llegar y algo vamos a hacer la diferencia. Quizás no sea toda la cantidad que necesitas, pero algo de amor igual recibes. Algo puede pasar, algo para bien. Entonces, me encanta este versículo porque el incentivar la generosidad nos va a cuidar de dos peligros espirituales con las riquezas: el volvernos egocéntricos, presuntuosos, y poner nuestra seguridad en las riquezas. Y aquí voy a decir algo doloroso y polémico, pero créanme cuando le digo que en Occidente, ¿entienden la expresión Occidente? Básicamente usted es de Occidente, América es de Occidente, Europa es de Occidente. En Occidente todos somos ricos. Dile que está a tu lado, eres rico. No sé si está comprendiendo lo que quiero decir. Vaya, o no sé, si usted viaja alguna vez a África o algunos de estos lugares, usted va a venir con una visión de que es rico. Vámonos más adentro. Cuando usted ayuda en lugares como Isla Trinitaria o ayuda en lugares de invasiones, usted vuelve entendiendo que usted es rico. Aquí no hay nadie pobre. Depende de lo que tú veas como riqueza y pobreza, pero aquí no hay gente pobre. Dile que está a tu lado, no eres pobre. Y vuelvo y repito, aquí le puede sonar un poco mal lo que estoy diciendo, pero reciba esa verdad. En Occidente, en Ecuador, todos somos ricos. No hay lo que se ve en lugares donde no hay nada. Por lo cual, el consejo de Pablo con las riquezas es el siguiente: los que más tienen, entiendan, ustedes lo que poseen no es muchas riquezas, sino más oportunidades que otros que están aquí para suplir necesidades con su riqueza. Lo tengo que ver así. ¿Se entiende? Y esto que viene puede ser un poco doloroso. Los que tienen más, como decía, poseen oportunidades adicionales para suplir necesidades con sus riquezas. Pero todos tenemos que ser generosos y dispuestos a compartir. El llamado al cristianismo no es esto. No es los que más tienen, conviértanse pobres, y los que menos tienen, esperen a ser ricos para dar. El punto es, hoy todos podemos dar. Porque a veces cuando tú no tienes el 10%, tú dices, no quiero ni ayudar a nadie porque no tengo ni para diezmar. Y tiras abajo todo el potencial de generosidad que tú tienes. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Sí me estoy comunicando. Sea generoso en todo tiempo.
La mentira que nos hemos creído es que tenemos que esperar que los que más tienen se vuelvan pobres para así recién comenzar a vivir bien. Y los que estamos considerándonos pobres, estamos esperando tener algo para poder ayudar. Déjame contarte algo, mientras pienses así, nunca vas a tener nada para ayudar. Nunca va a ser suficiente para ti. Lo único que vas a tener es para alimentar tu ego y nada más. Y esa será la tragedia de tu vida. Así que los únicos Scrooge de Navidad no viven en mansiones, sino también viven en barrios de media y clase media baja. Porque al fin y al cabo, ser generoso es una cuestión de renovar la mente. ¿Amén o no amén? Por lo cual, estamos llamados a ser generosos y a sentirnos satisfechos con quien somos. Y voy aterrizando con esta última parte. La última parte que le voy a hablar, ya le hablé sobre ser parte de una misión. El manejo de las finanzas me permite salir de una misión muy adentrada solo en mí y paso a ser una misión global. Voy a ayudar a una familia de familias y voy a ayudar a muchas familias de familias que nunca imaginé poder llegar a ayudar si volvemos a la iglesia a las casas. También les hablé sobre las colectas, cómo tienen que ser con alegría y no con tristeza y no un ritual. Yo voy a conocer a quién voy a ayudar, por fin. No voy a depender de un sistema. Les acabo de hablar de la generosidad como antídoto y ahora les hablo de lo último, sobre por qué eran importantes las finanzas para la expansión del Evangelio. Recuerde lo siguiente, no podemos dejar, cuando hablamos de expansión del Evangelio, es porque Dios quiere cuidar tu corazoncito de que tú no definas herencia como dejarle dinero a las siguientes generaciones. Hay algo más allá, eso está bien sin dejar de hacer algo mejor, que es la expansión del Evangelio. Porque cuando juegas un juego finito, hasta ahí llega tu éxito. ¿Cuántos hemos visto gente que ha tirado a nada herencias por más del esfuerzo de la anterior generación? Y se perdieron. Pero cuando tú trabajas en la expansión del Evangelio, va a quedar significado, que es algo más allá del éxito. No podemos dejar que esta cultura de hoy nos reduzca la interpretación de herencia como dinero y propiedades. No podemos seguir pensando nuestra vida futura en términos de acumulación de riqueza y jubilación. El apóstol Pablo y los primeros cristianos fueron personas que siempre determinaron que todo lo que tenían con sus talentos y posesiones iba a servir para expandir el Evangelio. La iglesia de Filipos y la iglesia de Antioquía son ejemplos con los que voy cerrando este tema. La iglesia de Filipos nos deja la gran evidencia, esa carta a los filipenses, que usted léala al terminar este mensaje y va a chillar después de lo que le estoy contando, porque yo me puse a chillar. Porque Pablo escribe una carta donde le agradece a muchas personas que colaboran todo el tiempo. Incluso Pablo, hacia otra iglesia, cuenta que las iglesias que están plantadas y que se han ido por todo el mundo regando están preocupadas por la escasez de comida que sufren las iglesias en Jerusalén, desde donde nació el Evangelio, y que están dando y no se olvidan de ellos porque entienden que la buena noticia empezó desde ahí, desde esa ciudad. Y no olvidan a esas iglesias. Imagínense vivir así. Siempre acordarse, así era la iglesia de Filipenses, así eran las iglesias que Pablo sembraba. Muchas de ellas, como la de Filipenses, dijeron desde entrada, yo tengo que ser una persona generosa, y nunca dejaron de serlo. Lea la carta a los Filipenses. ¿Por qué ellos ayudaban? Porque francamente aprendieron que el Evangelio también es humildad hacia los demás. Y lo aprendieron así porque tenemos un gran ejemplo en Cristo. Segunda a los Corintios 8-9 dice: no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo, que aunque era rico, ¿qué dice? Por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. La iglesia filipenses entendía estas palabras que Pablo escribe a todas las iglesias, específicamente a una, pero era la esencia de Pablo y la iglesia filipenses entendió que el que más me amó, el más poderoso, se hizo débil, el más rico se hizo pobre. ¿Por qué yo no voy a ejercer la misma generosidad que hizo Jesús? Y a comenzar a utilizar las riquezas que Dios me ha dado, porque usted es rico, ¿ya lo entendió? Y voy a seguir el mismo ejemplo de Jesús. Pablo no solo mencionó a Jesús, sino que se mencionó también a él mismo.
Pablo fue ejemplo literal de una vida de sacrificio y de servicio a la fe de los creyentes. Tanto así que Pablo sí fue un pastor que trabajó. Y qué pena decir que sí fue un pastor que trabajó. Porque ahora se ha entendido que ser pastor es ser mantenido por una iglesia. Y no, los pastores, los ancianos, la gente que manejaba las casas e iglesias trabajaban y tenían sus propios ingresos. Tenían etapas donde necesitaban ayudas y Pablo siempre puso, no quiero ser gravoso a nadie. Porque he aprendido a dar gracias cuando tengo y cuando no tengo. Ahora entiende que ese versículo no es una muletilla cuando nos va mal financieramente. Señor, ayúdame a ser agradecido cuando no tengo. Así como cuando tengo. No, era Pablo escribiendo. Me he esforzado tanto y no estoy en una buena temporada y me da pena que ustedes me sustenten porque quisiera sustentarme a mí mismo, pero qué lindo que sean generosos y se acuerden de quienes han sembrado la palabra de Dios en ustedes. Vean cuán bonito es el Evangelio y cuán lejanos estamos de eso. No es el caso, pero yo sí he visto amigos y compañeros de pastores que están rogando que ojalá haya buen diezmo para comer. Porque todo terminó siendo algo de domingos ahora y ya nadie se acuerda de esa persona diariamente, sino solo el domingo y ojalá tengan ganas de dar ese día. Tenemos que cambiar, tenemos que volvernos cercanos. Y créame, amo buscar otras fuentes de ingreso. ¿Cómo quisiera seguir luchando para ser como un Rick Warren y tener tu propio libro y que no te tenga que pagar nadie un sueldo por hacer lo que amas hacer, sino que ya no eres gravoso para una iglesia? Dios nos va a abrir puertas, Dios nos va a bendecir si cambiamos nuestra mente y estoy seguro que vamos a llegar allá. Pablo también puso como ejemplo a Timoteo, su colaborador. Pablo también puso a otras personas, como lo voy a leer, Epafrodito, quien arriesgó hasta su propia vida. Aquí dice que él arriesgó su vida financiando. Qué peligro haber sido hasta financiar el evangelio en esa época. Porque de alguna manera hasta eso te metía en peligro, pero esta gente no le temía nada. Habían entendido el verdadero valor de las riquezas gracias a Pablo y a la fe que les había profesado. Cierro con estas frases. Recuerda esto. Nuestras riquezas no son para la seguridad personal y para una cuantiosa herencia. Son para dejar, ¿qué cosa dice ahí? Bases sólidas en la vida de otros y para edificar ¿a quiénes? A futuras generaciones. Le mencioné la iglesia de Filipenses, ahora le menciono la de Antioquía. En la de Antioquía era chévere porque ellos tenían a Pablo como el fundador más bacán. Es como que tuvieran al pastor Andrés Carrera así, o sea, lo tienen. Pero Pablo era un loco y decía, lo mío es expandir el evangelio y bueno, me voy de viaje. Y la iglesia de Antioquía no le dijo a Pablo, ay, quédate por favor porque tú das la prédica chévere. Y cuando tú das el sermón es muy lindo. El otro que tienes como colaborador es aburridísimo. No, la iglesia de Antioquía dijo, Andrés, váyase a seguir plantando, vaya a seguir expandiendo, por lo cual ayudar a los necesitados es pensar más allá ¿de qué? De mi iglesia. ¿Sabe por qué existen tantos congresos? Y a mí me encantaba hacer congresos, me encanta hacer retiros. O sea, voy a ser sincero, me encanta armar shows, me encanta. Pero me di cuenta que todas esas cosas que hacíamos y que le digo me apasionan aún hacerlas. No sé qué hacer, yo lo veo a Tito porque me estoy riendo con él aquí. Pero es que a nosotros nos encanta la música, nos encanta que la gente sea feliz, y nos encantan los shows. Y no sé qué hacer, me apasiona hacer congresos, bueno, yo me delato aquí. Seguramente en algún momento haré algo que será increíble, pero ok, eso es otro tema. Pero me di cuenta que eso de estos eventos muchas veces lo que hacía era solo pensar en la iglesia hacia adentro y no pensar más allá de mi iglesia. El sé yo, el pastor que predica bonito y que tiene amigos internacionales que los trae aquí al Ecuador y son sus panas que vienen, lo único que hacía era crecer el ego hacia adentro de la iglesia, pero no expandía para nada el mensaje. ¿Se comprende lo que estoy comunicando? Es que quiero ser muy sincero, yo estaba ahí, créame. Y es lindo ser conocido, es lindo tener seguidores en Instagram, es lindo que tú creas que eres un pastor. ¡Oh, eres amigo de Ite el Arroyo! ¡Ah! Y cuando tú oraste, le abriste a Jesús Adrián Romero. Porque tienes el poder de Dios por tus amistades. Pero con el tiempo te das cuenta que algo tiene que cambiar.
y que la iglesia no puede ser algo que tú crezcas con tu ego hacia adentro, sino que tienes que expandirse. A la iglesia de Antioquía no le preocupó y dijo, váyase Pablo, siga haciendo, sí, usted era nuestro pastor preferido, pero váyase, expanda y siga haciendo, porque ayudar a los necesitados es pensar más allá de mi iglesia. Póngase de pie y lea esta frase con la que vamos a cerrar. Yo le he enseñado esta mañana que ayudar a los necesitados, esta quinta característica de la casa iglesia, nos va a hacer muy bien, porque ayudar a los necesitados es dejar de pensar esta vida ¿en qué? En términos de riquezas, inversiones y jubilación. ¿Eso está bien? ¿Sí o no? Está bien, pero hay más. Hay más. Ayudar a los necesitados realmente es ¿qué cosa? Ser parte de la expansión del Evangelio. ¿Cuántos están felices de ser ricos aquí? Levante sus manos, cierre sus ojos, como usted quiera hacerlo. Y hoy dígale al Señor, Señor, queremos volver a las casas. Yo ya no quiero lucirme con mis diezmos y ofrendas. Yo ya no quiero lucirme siendo el sembrador más grande de esta iglesia. Yo ya no quiero aspirar a un diaconado o ser una persona que toma decisiones porque soy un dador aquí. Yo ya no quiero ser el pastor que tiene amigos famosos y que hace eventos gigantes. Yo quiero ser algo más. Quiero ser rico de verdad. Y hoy, Jesús, entendemos como iglesia que somos ricos y que ser rico es generoso. Es alguien que es generoso con los demás. Hoy, ayúdame, Señor, a vivir día a día pensando en mi futura familia de familias, en mi casa, iglesia, y ayúdame a guardar una cantidad de dinero. No permitas que venga una necesidad urgente para despertar recién el que yo pueda ahorrar o tener algo para ayudar a los demás. Queremos cambiar la cultura y sé que tú nos has guiado en este tiempo y nos has dado este mensaje por esa razón. Señor, solo pedirte que así como expandimos nuestra mente hacia expandir el Evangelio, recuerda que nuestros corazones aún siguen siendo inseguros en esta transición y aún siguen pensando que las riquezas los definen, por lo cual ayuda a toda persona que esté hoy en necesidad. Ayuda a todos aquellos que hoy tengan muchos problemas financieros y eso los tengan ahogados. Ayuda a los hombres que están aquí que creen que solo valen por sus riquezas o cuántas deudas pagan. Ayuda a las mujeres que están aquí a entender que sí hay una parte de ese armario que yo puedo destinar ya para regalar. Ayúdanos a entender que somos muy felices cuando somos así, personas que libremente ayudamos a los demás. Señor, solo queda decirte gracias, porque estoy seguro que este año, cuando lleguemos a diciembre, vamos a ser más que felices, porque no solo habremos pagado deudas o habremos contado la difícil situación de vivir en Ecuador, sino que ahora añadiremos, a pesar de todo eso, yo fui una persona generosa siempre. Y dígale con todo su corazón, todo esto te lo he pedido, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por haber estado aquí, que Dios los bendiga en casa. Nos vemos el próximo domingo con una nueva serie. Gracias por haber estado aquí. Bendiciones.